buenos días. Mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, El Fenal, La Casa del Libro y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram, la página de encuentros y ahora en mi canal de YouTube, donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como En la corte de Alejandro VI, El noble plebeyo, El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno. También hago reseñas de obras de grandes autores, como Aloma de Mercè Rodoreda, Tirant lo Blanc de Joanot Martorell y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto una sección dedicada a la Biblia, la Palabra de Dios, y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado, es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios, que podéis disfrutar en mi canal. También hago novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La Torre Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación, que podéis ver en mi canal. Y ahora, siguiendo con este ciclo de la Biblia y la palabra de Dios, vamos a hablar de un tema muy interesante que muchas veces, por desgracia, pasa desapercibido, como es el Espíritu Santo. Ya hemos hablado de Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, y de Jesucristo su Hijo. Hemos hablado de los santos ángeles del Señor. En fin, hemos hablado también de los profetas de Dios y hemos abarcado muchos temas, pecados capitales, etc. Pero nos falta este tema tan importante como es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que ya nos aparece en el Génesis, en las primeras palabras que Dios nos quiere enseñar y mostrar, cuando nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba cubierta de tinieblas y el Espíritu de Dios se movía por las aguas. Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Digo esto porque muchas veces hay personas que han confundido al Espíritu Santo con una persona. El Espíritu Santo no es una persona, es el Espíritu de Dios. Porque Cristo, cuando se dirigió al cielo a orar, se dirigió a su Padre, no al Espíritu Santo, ni tampoco nos dijo: tenéis que orar al Espíritu Santo. Hay una serie de indicaciones que nos van dando unas pistas sobre lo cual es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es persona, es el Espíritu de Dios. Ese Espíritu Santo que a lo largo de la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, va recorriendo todo y vemos cómo va obrando en los seres humanos que son conformes a la voluntad de Dios. Entonces, empezando por el Génesis, vemos cómo el Espíritu de Dios se movía en medio de las aguas, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, porque si no, no se diría el Espíritu de Dios, se diría el Espíritu Santo y punto. No, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se movía en medio de las aguas. Esto ya nos tendría que hacer una aclaración suficiente para saber de lo que estamos hablando. Después, vemos posteriormente cómo ese Espíritu de Dios, cómo ese Espíritu Santo va obrando en los elegidos de Dios. Lo vemos ya con Abel, que estaba imbuido del Espíritu Santo, por eso era un hombre justo, porque era temeroso de Dios, como también, es decir, que dejó que el Espíritu Santo pudiera trabajar en él. Después, como Enoc, exactamente lo mismo, como sus descendientes, como Noé, como Abraham, que le hace caso a Dios, como Moisés, y como a lo largo de la Biblia vemos, por ejemplo, como Sansón, que esto ya es más claro, estamos ya en los jueces de la Biblia. Sansón, ese hombre tan fuerte que lucha contra los filisteos a favor del pueblo judío, este es el claro ejemplo de cómo el Espíritu Santo obró en un ser humano. Cuando el Espíritu de Dios, es decir, cuando la fuerza de Dios, cuando la potencia de Dios entraba en Sansón, era el hombre más fuerte del mundo. Y vemos cómo tiró las puertas de Gaza, cómo atacó a un montón de enemigos, cómo no podían con él, cómo rompía cuerdas, rompía todo, porque estaba imbuido del Espíritu Santo. Ahora, cuando el Espíritu Santo salía de este hombre,
se convertía en un hombre exactamente igual que los demás. Era un hombre que, recordemos, como estaba consagrado a Dios desde su nacimiento, porque su madre tuvo problemas para tener hijos y Dios le da este favor, pero le consagra, como la madre de Samuel le consagra a este niño a Dios. Era también un nazareno, porque no se cortaba el pelo, porque tenía que cumplir una serie de órdenes que el ángel le dijo a la madre, que tuviera una serie de cuidados con su hijo. No podía comer carne, no podía tal, y entonces le consagró a Dios. Entonces el Espíritu Santo trabajó en este niño, trabajó en este hombre para poder vencer a los enemigos del pueblo de Israel. Pero, desgraciadamente, sabemos lo que ocurrió con Sansón. Sansón se enamora de Dalila, traiciona a su pueblo y vemos cómo el Espíritu Santo se va de él. ¿Por qué? Porque esto es un claro indicio de que cuando nosotros abandonamos a Dios o no seguimos el camino de Dios y no nos arrepentimos, el Espíritu Santo, en ese momento, estamos hablando antes de Cristo, porque después ya no se va, cuando uno es cristiano, esto ya lo explicaré después, pero en ese momento desapareció. El Espíritu Santo, digamos que iba y desaparecía, subía, bajaba. Bueno, esto era el Espíritu del Señor. Pero ocurre con esto, bueno, Sansón recupera al final la fuerza porque le pide al Padre: ayúdame, quiero cumplir con tu mandato y por lo menos que mueran conmigo los filisteos. Y entonces es cuando vuelve a recobrar el valor, vuelve a recobrar la potencia de Dios, vuelve a subir o vuelve a descender sobre el Espíritu Santo y vemos cómo mata a todos los filisteos. Entonces, después el Espíritu Santo, antes de Cristo, va y viene. Y sobre todo, está con los hombres y mujeres que de alguna manera sirven al Señor. Es decir, el Espíritu Santo no va a un hombre que no tiene a Dios. Esto tenemos que tenerlo clarísimo. Esto es fundamental y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, el Espíritu Santo no va a ir a una persona que no cree en Dios, porque esto sería ridículo. ¿Cómo va a ir a una persona que no es creyente? ¿Para qué? Porque evidentemente viene de Dios. Y Dios quiere que el Espíritu Santo nos sirva de ayuda. Ahora veremos cuáles son las características que tiene el Espíritu Santo. Una de ellas es que ayuda. Ayuda y nos va dirigiendo hacia Dios, pero siempre y cuando nuestro corazón esté abierto al Señor. El ejemplo más claro es cuando ya ha aparecido Cristo y lo que les dice a sus apóstoles cuando asciende al cielo. Si yo no me voy, antes de que ascendiera, si no me voy, el Espíritu Santo, el ayudador, el consolador, no va a venir. Bueno, si está Cristo, no necesitan al Espíritu Santo. Entonces, recordemos ya que a partir del momento en que Cristo sube al cielo, ya viene el Espíritu Santo, que es el sello que tenemos ya todos los cristianos. Luego, ya no hablemos de que se va y se viene, no. Igual que la salvación no se pierde, de la misma manera, el Espíritu Santo no se va de un cristiano. Se puede entristecer, se puede, de alguna manera, no sé si es la palabra adecuada, pero no sentir esos efectos o disminuir, pero sí que es verdad que no se va a perder, no se va a marchar. Es el consuelo que tenemos nosotros, es el ayudante, la ayuda que Dios nos va a prestar. Pero siempre y cuando estemos bajo las órdenes y sumisión al Padre y a Cristo. Es una especie de protección, de regalo que Dios nos da, aparte de nuestro ángel guardián, que todos tenemos uno que nos va a ayudar, tenemos también que nos ayuda, los ángeles santos de Dios nos ayudan, cuidado con estas cosas, nos ayudan cuando estamos con Dios. Es verdad que los cristianos tenemos una protección, pero cuidado con que si el ángel de la guarda, que si tal, no. Cuidado con estas cosas. Los ángeles no están al servicio del hombre. Cuidado con estas cosas, porque hay mucha confusión. Que si el niño tiene el ángel de la guarda, que todos tenemos el ángel de la guarda. Cuidado con estas cosas, que son muy delicadas. Los ángeles están al servicio de Dios. Y cuando uno es cristiano y es temeroso de Dios, los ángeles del Señor le van a proteger, porque Dios enviará a sus ángeles, pero no los envía a cualquiera. Yo he hablado de la protección de Dios.
Entonces, cuidado con estas cosas porque hay esta confusión y esta, digamos, mala interpretación. Nos lleva a errores, nos lleva a cosas que no son conforme a la Biblia y a la palabra de Dios. Por otro lado, el Espíritu Santo, ¿cómo actúa en el ser humano? Vimos cuando Pentecostés, cuando los apóstoles se reúnen y lenguas de fuego se posan sobre ellos. Eso es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo que viene sobre ellos y ya les da el don de lenguas, les da una serie de talentos para que se enfrenten al mundo y sean embajadores de la palabra de Dios. Esto es lo que Dios pretende de nosotros. Por eso el Espíritu Santo lo que hace es ayudarnos a poder servir mejor al Señor. Nos dice lo que tenemos que pedir a Dios, que muchas veces ni lo sabemos. Nos ayuda y nos canaliza nuestras ideas para hacer el bien. Pues que decir siempre el ángel bueno, el ángel malo, no. El Espíritu Santo es el que nos está ayudando. Entonces, si tenemos al Espíritu Santo, no necesitamos un ángel que esté hablando, ya tenemos el Espíritu de Dios. ¿Para qué más? Eso cuando, Señor, Señor, estoy aquí contigo, te dice Dios. No me busques si estoy contigo. Estás llamándome a mí. ¿Para qué te he puesto yo al Espíritu Santo? ¿Para qué estás con Dios? Por lo tanto, pensemos que esto es importante. Recordemos a María, la Madre de Cristo, cuando ella acepta la orden de Dios, hágase en mí según su palabra, y el Espíritu de Dios y la potencia de Dios vino sobre ella y la cubrió. La potencia de Dios, el Espíritu Santo. Y el ángel se dirige a María diciendo, el ángel Gabriel, que es el mensajero de Dios, ¿qué le dice? Le da la salutación. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Quiere decir que el Espíritu Santo estaba en ella, que había tenido gracia ante los ojos de Dios, es decir, que estaba conforme a las normas del Señor y que además tenía, en el momento en que ella acepta a Cristo, ha ido a Cristo, a Dios, el mandato de Dios, ella queda cubierta milagrosamente por esa gracia de Dios completa, el Espíritu Santo se refleja en ella, ¿para qué? Para que nazca el Mesías, Yeshua, Amashá, que dicen los judíos, el Mesías, el Señor. Y en ese momento ella, cuando hace el Magnificat, dice que ella es bendita entre las mujeres. ¿Por qué? Porque ha tenido este privilegio, pero no porque fuera superior a otras y porque se le tiene que adorar. No, esto es idolatría, no. Esto viene de babilonios y de confusiones, no. La Virgen María es la madre de Cristo, nada más. Fue la doncella de Nazaret, la mujer de José, el carpintero, que le dijo sí a Dios y nació el Mesías. Pero no nació el Mesías porque ella dijo sí o dijo no, sino porque Dios sabía que iba a decir que sí y la había elegido para la madre de Cristo. Pero no porque ella tuviera ese poder. Ella no tenía poder ninguno. Otra confusión que vemos siempre. Nació porque ella le dijo sí. No, no es verdad esto. Tuvo que ver, pero no todo. Ella no tenía poder para poder hacerlo. La prueba es que sin la ayuda de Dios no lo hubiera podido hacer. Entonces, cuidado con estas cosas porque a veces, con la mejor intención, muchos curas, muchos sacerdotes confunden al pueblo. Por lo tanto, hay que ir a la palabra, hay que ir a la Biblia y darse cuenta de muchas cosas que son confusas cuando no le pedimos ayuda al Señor, porque nuestro conocimiento, y esto lo he hablado muchas veces, no es suficiente para poder entender la palabra. Solamente cuando le pedimos humildemente ayuda a Dios es cuando nuestra cabeza, nuestra mente se abre a las maravillas de Dios y a lo que Dios nos quiere decir. Por eso el Espíritu Santo es tan importante entenderlo. Tenemos a Dios, tenemos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es persona. Cuidado con estas cosas. No es la Trinidad. Cuidado con esto. Hay un Dios que es Jehová Sebaot. Hay su Hijo que es Cristo. Y está el Espíritu Santo que es
el Espíritu del Señor, de Dios. Pero cuidado con esto, porque esto muchas veces nos va a confundir, ¿eh? Y hay que tener mucho cuidado. Entonces, todo eso viene de Babilonia la Grande, la gran ramera, que lo que quiere desde Babilonia es confundir, y que si hay tres, y si no sé qué, y tres dioses, y todo esto cuento, que esto no es verdad. Solo hay un Dios. No conozco otro Dios fuera de mí, lo dijo Jehová Sebaot. Y Cristo es el Hijo, y salió de él. En el principio estaba el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra es Cristo, y por todas las cosas fue hecha, ¿eh? Por lo tanto, Cristo se somete a Dios, le habla de Padre, no es igual que Dios, ya estamos con lo mismo. Es Dios también en el sentido de que Él participa de esa naturaleza, porque es el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios. Los demás no son exactamente hijos de Dios, están en la familia de Dios, como los ángeles, pero esa, digamos, facultad, vamos a decir, privilegio, le tiene Cristo. No le tenemos nadie, ni lo tiene nadie. Por eso dice Cristo, el fin de los días lo sabe Dios, ni siquiera los santos ángeles, solo lo sabe Dios. Eso ya nos tendría que indicar algo. Por lo tanto, los conceptos de la Biblia tenemos que tenerlos muy claros, porque si no, vamos a la confusión, vamos al lío y vamos que no sabemos ya ni dónde estamos, ni sabemos ni lo que estamos diciendo. Si nosotros no estamos con Dios, no leemos la palabra, no tenemos una humildad de pedirle conocimiento, al final no sabemos lo que decimos, y lo peor es que confundimos a otros y, por cierto, no sabemos tampoco defendernos o defender la palabra, que esto es más grave. Hay que saber defender la palabra de Dios, pero sabiendo, estudiando. El conocimiento también es muy importante. No se puede defender la palabra si no sabemos ni lo que estamos diciendo y no tenemos un conocimiento profundo. Entonces, por eso decía que hay tesoros en la Biblia que tenemos que ir rebuscando, que tenemos que ir estudiando, y que eso es como los mineros, como el topo que se mete dentro y va de alguna manera abriendo tuberías y abriendo camino, que es una maravilla lo que ha creado Dios, el topo, mejor que cualquier ingeniero y minero, ese animal que es medio ciego y cómo abre sus caminos y tal. Pues esto es igual. Nosotros tenemos que hacer como el topo, ir abriendo camino, la Biblia, ir estudiando, ir escuchando también a otros que saben más que nosotros, siempre y cuando veamos estos pastores que están hablando la palabra de Dios y citan los versículos de la Biblia, no sus opiniones, porque esto también es muy importante, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Cuidado con esto. Por eso he citado ya algunos, a Francisco Pinales, pastor, al doctor Barú. Cuidado con esto. Instituto Serac de Abraham en Israel, que es un hombre que es conforme a las normas de Dios y habla la palabra del Señor. Y os he dicho muchas veces que le sigáis porque es una maravilla. Amarás a Israel, of Israel. La palabra, bueno, lo tiene también en español. Él habla en inglés, pero está traducido al español en YouTube y es una maravilla porque nos habla la palabra de Dios y hay que seguir a estas personas que realmente saben lo que están diciendo y son mucha riqueza para el que está escuchando. Los demás, entre ellos yo, humildemente, pues podemos hablar la palabra porque lo tenemos dentro, somos cristianos y nos gusta el hablar la palabra de nuestro Señor, embajadores de Cristo, siempre con un respeto, con una humildad, pero citando las palabras de Dios, ¿no? Mis palabras, he dicho muchas veces que no sirven para nada. Si yo no cito la Biblia y no hablo de la palabra de Dios, mis opiniones no sirven. Las mías y la de nadie, cuidado. Porque no estoy hablando de la palabra de Dios, estoy hablando, mis opiniones no sirven para nada. Por lo tanto, tener un respeto y ceñirnos siempre con mucho respeto y con mucho cuidado a la palabra del Señor. Y esto es el Espíritu Santo. Se puede hablar mucho más porque, bueno, estaríamos horas y horas como todo lo que es la palabra de Dios, pero de alguna manera pues tenemos que tener un tiempo y el Espíritu Santo básicamente es el consolador, como decía Cristo, están las palabras de Cristo mejores que las mías, el consolador que tenemos los cristianos,
el que nos ayuda, el que nos da ánimos, el que nos da fuerzas, que muchas veces no las tenemos, el que nos impulsa a levantarnos cada día. Pedirle al Señor, evidentemente es Dios, pero su Espíritu también nos ayuda y tenemos ya la suerte de que ya no se va y se viene, sino que está con nosotros. Pero hay que hacer cosas que no le contristen, que no le entristezcan, porque hace tiempo descubrí que aunque el hombre no tiene poder, sí tiene cierto poder que Dios se le ha dado, que es el poder alegrar o entristecer a Dios. Y esto es algo que es impresionante, ¿no? Como una criatura tan insignificante como es el ser humano respecto de Dios, cómo puede alegrar o entristecer a Dios con sus propias acciones. Y entonces es un poco que Dios le gusta que le llamamos Padre. De hecho, Cristo dijo dirigiros a Dios con estas palabras, Padre nuestro, ¿no? Y como a un padre también le podemos entristecer o le podemos alegrar. Por eso Dios quiere que nosotros le obedezcamos para que podamos o pueda Él responder, hijo mío, dice la Biblia, en los libros sapiensales, sé obediente, alégrame para que yo pueda responder a otros. Por lo tanto, si tenemos este privilegio que Dios nos da de tener a Cristo, tener Espíritu Santo, seamos respetuosos, seamos obedientes y alegremos el corazón de Dios, que esto sí nos lo permite Dios. Y es una pena que cuando somos cristianos y estamos con Dios, en vez de hacerle caso a Él, en vez de alguna manera obedecer a su Espíritu Santo y dejarnos llevar de las normas de Dios, nos dejemos llevar del mundo, le entristezcamos y le pongamos, pues eso, no precisamente conforme a lo que tendría que ser, y esto es una pena, y tenemos que hacer todo lo posible para seguir esas instrucciones que nos da, que es la Biblia, la palabra de Dios, sobre todo atender a lo que dijo Cristo, que es muy importante, escuchar a mi hijo, lo dijo ya el Señor, escuchar a mi hijo lo que tiene que decir, porque ver a Cristo es ver a Dios. Y como los cristianos, y con esto ya termino, no andamos por vista, sino por fe, escuchemos siempre las palabras de Cristo en el Evangelio, escuchemos a Dios en la Biblia y sigamos las instrucciones del Espíritu Santo. Y esto es todo lo que quería decir sobre el Espíritu Santo de Dios y gracias por haberme escuchado.